como siempre, agradecerles por cada like, por cada suscripción, por cada comentario. A todas esas personas que miran mis videos, que están pendientes y que les sirve. Los videos, normalmente, por no decir todos, los hago de acuerdo a el momento que estoy pasando y ese consejo que me doy a mí lo transmito hacia afuera mediante la cámara para que tal vez le sirva a otra persona también. El tema de hoy es tal vez uno de los temas más duros que uno pueda topar, principalmente porque es lo que más le hace tambalear a tu inconsciente. Es el de pronunciar tu conflicto, el hablar de tu conflicto, del problema, de lo que sucede. Es ese decir las cosas mientras realizas una escucha activa para que de esa forma vayas dándote cuenta dónde es que se está creando esa realidad que no quieres o en qué parte se está desviando tu energía. ¿Dónde está el conflicto? El conflicto en nosotros, como todo, nace como una idea. Nace como una idea que tal vez es lo que más miedo nos da y obviamente al tenerle tanto miedo, nuestra emoción va desde esa angustia de que se cumpla, por lo cual termina volviéndose una profecía autocumplida. Cuando nosotros vivimos un conflicto, el cual no lo hemos sabido solucionar a tiempo, tal vez en la parte imaginaria o en la parte emocional, y nos toca ya vivirlo en la parte material, no nos queda de otra que vivirlo en la parte material e ir regresando a los otros estados, ir sutilizando esa energía. Como sabemos, en la parte material es donde la energía más densa, más condensada está. Entonces es tomar esa experiencia y entender que esa experiencia está basada en una emoción que no queríamos vivirla, pero de tanto no querer vivirla, ya la estamos viviendo. Entonces es ese sentir esa emoción y a la vez darnos cuenta de que como no queríamos vivirla y ahora ya lo estamos viviendo, tampoco se acaba el mundo por estarlo viviendo. Entonces, con eso podemos reformular una idea para proyectarnos directamente hacia donde consideramos o creemos desde la parte de crear y de creer, generar nuestra existencia. Ya el momento en el que empezamos con esto, vamos tomando la energía que se estaba desparramando por todos lados y que nuestro inconsciente la utilizaba más no poder, para esa situación vivirla en nosotros,
moverla en nosotros, solucionarla en nosotros y de esa forma seguir siendo nosotros quienes movemos el timón de nuestra vida. Entender que por más conflicto que exista, es una creación nuestra. ¿Y dónde nace este conflicto? En el no ser sinceros. El conflicto, cuando se da, va por esa falta de sinceridad con uno mismo. Porque si tanto miedo tienes de que algo se manifieste o se plasme en tu vida, y no has sido lo suficientemente sincero para darte cuenta, asumir y entender que eso te caga del miedo, hablando de, les dejo aquí el link de mi video del miedo, entonces, como te pone en ese estado de que te da tanto miedo que ni siquiera quieres pensarlo, no asumes, no eres sincero contigo mismo, entonces ahí radica ese conflicto. Es ahí el punto de equilibrio, porque además se mantiene como un secreto. Y recordemos que el secreto tiene su poder en eso, en ser secreto. Entonces, de esa forma, se sigue guardando toda esa energía, condensándose únicamente para manifestarse, y de esa forma, al manifestarse, que nosotros seamos conscientes y digamos, wow, sí, realmente le tenía miedo a esto y ya nada, pues tengo también esa opción, ¿no? De coger, huir, o la otra es de vivir esa experiencia. Y si ya se presentó, pues no la viví en el imaginario, no la viví en el emocional, se puso en la realidad, vivámosla. Si no, va a volver y va a volver con más fuerza incluso. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos del conflicto? Cuando empezamos a sacar ese problema. En ese momento, toda esa energía que estaba guardada empieza a salir mediante nuestra boca, mediante nuestra palabra. Y cuando empieza a salir, nos damos cuenta de lo que nosotros empezamos a decir, de la forma en la que nosotros lo decimos, de la manera, las expresiones que usamos, y muchas veces nos damos cuenta incluso de que esas expresiones o esas palabras no eran las que nosotros realmente queríamos decir. Y se produce en nosotros ese fallido, esa falla, la cual nos enseña hacia dónde nuestro inconsciente estaba apuntando. A todos nos ha pasado que estamos conversando y si es que no ponemos la suficiente atención, se nos escapa por ahí una que otra palabra y le cambian el contexto a la situación. Y de esa forma, nuestro inconsciente coge y se apodera y empieza a manejar esa situación. Podemos darnos cuenta eso también en las peleas, cuando empezamos a querer decir muchas cosas o decimos muchas cosas, las cuales después ni siquiera teníamos por qué haberlas dicho. Era como que en ese rato fue lo que fluyó y nada más. Entonces, cuando nosotros hablamos, vamos quitándole ese poder porque lo estamos sacando. A la vez que estamos hablando y que de esa forma lo estamos viviendo, nosotros nos empezamos a volver más conscientes de si queremos mantenernos o no en eso. Por eso cuando uno coge y empieza a contar su experiencia
y la ha contado varias veces, deja de tener ese peso o esa carga a nivel emocional y a nivel de idea que en un inicio lo tenía. ¿Por qué nos cuesta decir las cosas? ¿Por qué nos cuesta sacar ese problema? Porque si es que nos damos cuenta en un inicio, nos daba tanto miedo que sea incluso pensado que por eso se generó y luego ya se plasmó, que peor vamos a querer decirlo. Entonces nosotros no vamos a querer hablar sobre el tema debido a que nos dolía tanto el pensarlo, nos dolía tanto el sentirlo, que creemos que nos va a doler mucho más el decirlo, sin saber que cuando lo decimos va a ser cuando lo vamos a sacar y por ende cuando nos va a dejar de doler. Entonces, es como el mito del alquimista. Solo puede convertir las cosas en oro cuando él se volvió oro. Entonces, de la misma forma, solo nos liberamos de eso que no queremos ni pensarlo cuando ya lo pensamos. Cuando lo decimos, cuando lo nombramos, cuando tenemos esa valentía, ese valor tanto de confianza en uno mismo como de valentía de enfrentar lo que nuestra cabeza o nuestra mente o nuestro cuerpo nos está tratando de mostrar. Cuando nosotros aprendemos a escucharnos, entonces es mucho más sencillo darnos cuenta porque estamos hablando, estamos contando lo que nos pasa y de pronto vamos poniendo mucha atención. Entonces es como que la parte del cerebro que se basa en la comprensión, a la vez que la parte del cerebro que maneja el habla, están totalmente conectadas, está totalmente activado. Desde el área de Broca hasta el área de Wernicke. Está todo activado en ese momento y tenemos la capacidad de vivir en el presente escuchándonos directamente a nosotros, lo que decimos, lo que sentimos y cómo lo plasmamos para entender cómo es que nuestra realidad se ha creado o se está creando en ese momento. Tengamos en cuenta que el presente no es más que el movimiento y el sonido. Entonces, estamos en ese momento creando lo que nosotros queremos para nuestro futuro. Cuando ustedes revisen, si es que desean, les dejo aquí el link, la meditación de Joe Dispenza con un fondo binaural, se pueden dar cuenta cómo se utiliza esa técnica de nombrar la emoción que nos duele para de esa forma sacarla. Y luego podemos insertar la emoción o la situación que queremos vivir. En la vida nosotros siempre queremos incluir muchas cosas a nuestra existencia. Pero debemos estar conscientes que si es que esas cosas no las hemos incluido antes, es porque hay algo de lo que debemos desprendernos primero. Entonces, es como un vaso de agua sucia. Si está el vaso de agua sucia y tú le echas agua limpia, el agua limpia va a rebotar en la parte de arriba y va a seguirse regando.
que si es que nosotros cogemos el agua sucia, la botamos y en ese momento ponemos el agua limpia, se llena de agua limpia. Entonces lo mismo pasa en nosotros. Generamos ese vaciado para poder incluir. Y ese vaciado tenemos que vivirlo para que salga. Entonces, la forma de vivirlo es nombrándolo. Que dependiendo la cantidad de veces que lo vayamos nombrando y la emocionalidad que le sigamos poniendo, puede generar que eso se siga repitiendo también. Es fácil darse cuenta con personas que, un ejemplo, la típica persona o la típica mujer que dice, todos los hombres son iguales. Entonces cuando te empieza a contar sus experiencias, su vida amorosa, te das cuenta de cómo revive toda esa emocionalidad. Por ende, lo sigue atrayendo. Y claro, viene otra vez otra persona y otra persona. Entonces cuando te cuenta toda esa escalera de personas, lo hace con tanta fuerza que lo que atrae es otra vez lo mismo. Entonces en ese momento no se ha generado un vaciado. ¿Por qué? A pesar de que lo ha estado nombrando. Porque para que se dé el vaciado nosotros tenemos que entregar. Entender que lo que sentimos y decimos ya está, ya fue y ahí queda. Entonces cuando se presenta otra vez la oportunidad, si es que nosotros ya hemos realizado ese ejercicio de dejarlo a un lado, vamos a hablar de eso, pero la parte emocional ya no va a estar empujando ahí. Entonces, si es que tenemos una emoción que ya no está acorde a eso, simplemente no se crea. Entonces, en ese momento usamos la parte de que no siga la emoción a la palabra, porque estamos hablando de un hecho que ya fue y que no queremos que se cree en nuestro presente para que se manifieste ya en el futuro. Entonces de esa forma nosotros vamos cotejando todo lo que decimos con lo que realmente queremos decir. Ahí es que se aplica ese pienso luego existo. ¿Por qué? Porque la palabra es nuestra existencia, es lo que nos permite crear. Y el cómo nosotros lo decimos es lo que va a manifestar el cómo mismo se va a crear esa realidad, la forma en la que se va a plasmar. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando conversamos entre dos personas, ¿qué sucede? Yo tengo una idea, la cual luego se la transmito a una persona. Entonces, de lo que se crea aquí en mi cabeza, mi idea, yo tengo que traducirle esa idea a mi idioma. Y de ahí la expreso. La otra persona me escucha, igual, lo decodifica y lo entiende. Pero muchas veces las palabras o la forma en la que usamos las palabras no es la misma entre una persona y otra. Y ahí se suele dar esa confusión. Ahí entendemos muy bien el mito de la Torre de Babel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago todo ese ejercicio en mí mismo, muchas veces me da el mismo resultado. Pienso algo, lo digo, me escucho, pero no es lo que yo me quería decir a mí mismo. Entonces siempre vamos cotejando eso, entre lo que decimos y lo que queremos decirnos. Ahí nos vamos a dar cuenta de tanto en lo que hablamos
tanto en lo que sentimos y por ende en lo que se nos va a plasmar en en nuestra realidad material. Porque hay veces que decimos una cosa, pero lo que sentimos es totalmente diferente. Pero no nos atrevemos a sentir eso porque puede estar socialmente mal visto, porque va en contra de algo que dije, porque, en fin, puede haber un montón de cosas que pueden generar eso. Entonces, de esa forma, nosotros aprendemos a ver si estamos sintiendo lo que queremos sentir, si estamos pensando lo que queremos pensar y por ende estamos actuando como queremos actuar. Con lo cual generamos ya un control de nuestra vida, que obviamente mientras más lo vayamos practicando, más dueños de nosotros o de nuestra existencia, de nuestra realidad vamos a ser. Eso sí. Sin más, hasta aquí el video de hoy. Un agradecimiento enorme a ustedes. Un abrazo. Chao. Esta es la parte del video en la que les digo que pueden pinchar por abajo para suscribirse y estar al tanto de cada vez que yo subo un video. Es la parte del video en la que les pido que le den un like para que de esa forma sigamos creciendo y de que me ayuden compartiendo estos videos con el resto de gente que ustedes conozcan. Otra cosa, en algún lado, no sé en cuál de los dos lados, está el video anterior. Así que pueden dirigirse también hacia allá y seguir viéndolo. Gracias.